Te amo, te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro, todo mi ser confía. ¿Qué tal, Magdalitas? Veo todo oscuro por allá, si es que no les veo. Un abrazo muy caluroso para Zapatita y para el Grinchito. Yo te hacía allá en Magdala. Pero bueno, si estás con tu mami escuchando este día, me alegra un montón y decirle que siempre la llevamos en nuestras plegarias y que queremos su pronta recuperación. Un abrazo para ella también y espero dárselo pronto en persona. Bueno, un abrazo también para las peloncitas y las no tan pelonas y las peludas también que están por allá. Al ratito nos vemos. Y bueno, fíjense que las lecturas de este día son bien potentes. ¿Verdad? Si les prestamos atención, nos vamos a dar cuenta que las lecturas de este día tienen una relación bien fuerte. Y ayer que Luis Manuel me pasó las lecturas, yo dije, bueno, confío plenamente en que todo es causa y que nada, absolutamente nada es casualidad. Y por las razones y los motivos que estoy conectada haciendo esta reflexión, tienen que ver porque a quien le tocaba la reflexión no la podía dar hoy. Y yo dije, no es que esa persona no la podía dar. Yo creo que la divinidad pensó, no corresponde. Y también el universo es un universo de correspondencia. La divinidad nos ha dejado todos estos elementos fisiopsíquicos, estos elementos biológicos, estos elementos que también son químicos y que están tanto adentro como fuera de nosotras y de nosotros. La divinidad en su sabiduría nos ha dejado pistas para que encontremos estos mensajes, para que los descubramos por nuestra propia cuenta, porque uno de los dones más maravillosos que la divinidad nos ha dado es el asombro. Y esa capacidad que tienen las niñas y los niños de asombrarse por pequeñas cosas que van descubriendo en la cotidianidad. Así que yo me llené del asombro para hacer esta reflexión porque tanto Samuel, primera de Samuel, como el Salmo, como alguien que yo he estudiado mucho, que es Isaías, tienen que ver con esta historia que luego se va a traslapar con el Evangelio de Marcos y el legado también de los evangelistas a través de la historia que vino después de Jesús y que vino después de los apóstoles. Y estoy hablando también de la segunda lectura que corresponde a Hechos, ¿no? Estas pequeñas historias o estos pequeños mensajes que la visión tradicional o la lectura tradicional de la Biblia nos ofrece a la mayoría de las personas, posicionan hegemonías, posicionan violencias. Y es que hasta si desmenuzamos poco a poco las frases que están dentro de cada uno de los textos de este día, vamos a encontrar cosas que son bien violentas. La capacidad de burlarnos del dolor ajeno, de reducirlo, de minimizarlo, de pensar que la otra persona no sufre incluso por las decisiones de las personas que tienen, como decimos en buen salvadoreño, la sartén por el mango. En la antigüedad, las mujeres tenían un valor que venía dado por una
cuestión biológica, que venía dado por una cuestión a la que la sociedad de su tiempo decidió que estaba por encima de las otras cosas que hacen valiosa a una mujer, y es la maternidad. En el relato de Ana podemos encontrar ese dolor del que ella sufre por el aprobio, aprobio que también se conecta con la viuda de la semana pasada, aprobio que también se conecta con los temas de muerte y vida que también nos mencionaba Ale hace 2 semanas. Una de las cosas que yo quiero mencionar sobre los textos de este día es cómo vuelve a posicionarse la oración de gratitud, no la oración de victimismo, no la oración de solicitud, sino la oración de gratitud al centro de nuestras vidas. Y yo porque agradezco este día. Y es una pregunta para ustedes. ¿Por qué están agradecidos hoy? ¿Qué tienen que agradecer en su vida? Que esté por encima de cualquier otra cosa de dolor que esté ocurriendo, porque todas las personas en este mundo material, en este mundo gobernado por la riña y la ignorancia, tenemos un dolor. Todas, no hay persona que no pueda decir que no esté sufriendo. Aún esas personas están bien económicamente, sufren de algo, padecen de algo. Pero como el sistema nos tiene ancladas y anclados también en ese dolor, no podemos ver otra cosa. Y a veces hay pequeños elementos que están en nuestras historias que nos hacen llenarnos de gozo, de dicha. Y yo siempre les voy a decir que si hay felicidad, que si hay pasión, que si hay ternura, hay amor. Y yo tengo que aprender a cuantificar esas cosas en mi vida. Y tengo que también aprender a atesorarlas. En el corazón de Ana, que no nos lo dice todo el texto, ¿verdad? Pero nos da pistas, podemos ver el levantamiento de las personas humildes derrotando las circunstancias, derrotando el destino, ¿verdad? Hay gente que le encanta decir, no, es que mi destino es este. Los destinos cambian. Y cambian cuando también yo decido poner la confianza en que tengo la capacidad de revertir las circunstancias, en que tengo la capacidad de darle vuelta al sistema. Si al sistema le gusta que yo sufra, yo buscaré el milagro de la vida, yo buscaré la promesa de la dignidad, de la plenitud, yo buscaré la luz. Y esa oración de Ana nos tiene que llevar también hacia Lucas, ¿sí? Lucas 1:26, cuando María recibe a Gabriel y le hace Gabriel la promesa que Dios tiene para ella. Y vemos a estas dos mujeres en un contexto distinto, en un momento distinto de la historia, con situaciones completamente distintas también, porque la una no puede darle al sistema lo que tanto le pide y por eso es señalada. Imagínense cómo se pone en duda la credibilidad de las mujeres. Y yo creo que esta es una de las cosas más importantes de este texto, si lo vemos con la gafa de género. Es más fácil pensar que las mujeres están haciendo algo negativo que pensar que las mujeres están haciendo algo positivo. Y entonces, esto que es una costumbre y que es parte de nuestra cultura patriarcal, está tan presente, ¿verdad? Primero pienso lo malo y luego me pongo a indagar, a preguntar o a buscar si hay algo bueno o era algo bueno. Eso está allí permanentemente presente. Y mientras no desterremos eso de nuestras culturas, las mujeres vamos a seguir viviendo esa marginación, esa exclusión y la violencia del sistema.
También me parece bien interesante que, aunque el texto no nos da esa referencia, ¿verdad? A Lucas y a este encuentro de María con Gabriele. Me parece bien interesante porque el jueves estuvimos reflexionando, y ahí estaba Ale también, reflexionando cómo las historias ponen en contraposición a la mujer que está en la edad fértil y que es capaz de responder al sistema con lo que el sistema quiere, ¿verdad? Que es que ella tenga un hijo, y cómo está en contraposición la mujer que por su edad, la mujer que por su padecimiento, la mujer que por su condición de vida no responde a ese sistema. ¿No? Y cómo a estas mujeres también desde esa falta de credibilidad en ellas y de que son capaces de dar algo más que hijas o hijos o hijes, se les margina y se les violenta colocándole incluso etiquetas como brujas, ¿verdad? Viejas, buenas para nada, chambrosas y todo lo que ya conocemos que el sistema nos coloca. Las lecturas de este día son lecturas que nos llevan a reflexionar desde la teología feminista, ¿sí? Pero que también nos deben de colocar en medio a la sospecha también queer feminista. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una gran exaltación hacia la binariedad en los textos que no nos dejan tampoco saber si realmente Ana en su oración estaba solicitando este milagro de la gestación porque pues era el único camino que le quedaba para poder sobrevivir ella. ¿Y cuántas mujeres no terminan cediendo a eso? ¿No? O cuántos hombres incluso no se sienten presionados a creer que la única forma en cómo van a dejar su huella y su legado es pegando un hijo, una hija o un hijo. Así sean parte de la diversidad sexual. Estos cuestionamientos tienen que ser bien profundos también en nuestra comunidad, porque en esa romantización que tenemos de la sexualidad, también colocamos siempre al centro la reproducción como única forma de sostener la vida. Pero la vida se sostiene de muchísimas maneras, y no solamente con la multiplicidad de nuestra especie, que ni cosa buena para el planeta somos. Los textos de este día son una profecía, no solamente son un cántico de gratitud, no solamente nos colocan al centro todas las injusticias que hay sobre las mujeres y sobre las personas disidentes, al presionarnos, al cumplir con este mandato, ¿verdad?, de la reproducción. Los textos de este día también son una profecía, y ahí es donde entra Isaías. Isaías tuvo muchas formas, porque ya sabemos que Isaías no lo hizo una sola persona. Entonces fue como que cada Isaías le fue colocando su propia visión acerca de la justicia. Y eso ahora que estamos, ¿verdad?, en la semana de la conmemoración de todas las personas mártires que cayeron hace 35 años en la ofensiva hasta el tope, y que el ejército aprovechó también para realizar sus masacres espantosas, ¿verdad?, hacia aquellos que consideraba los enemigos del Estado. Me quedé pensando en estas personas que fallecieron en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA, que eran unos grandes pensadores de su tiempo, y que cada uno desde su especialidad actuaba como cada uno de estos penta Isaías. Y por eso me causa muchísima gracia, porque eh, la filosofía, las ciencias políticas, la psicología, todo lo que nosotras y nosotros hacemos en nuestro día a día, si lo quiero posicionar desde quiénes somos, más allá de ser Magdalita, ¿verdad? Algunos son informáticas e informáticos, otros son administradores de empresa, otras y otros tienen sus experticias en mecánica, en corte y confección, ¿verdad?, en otras áreas. Cada quien desde ese lugar
puede reconocer lo injusto y saber cuál es el camino de lo justo. Pero obviamente nuestras experticias no van a permitir al 100% que homologuemos la forma en cómo exigimos la justicia. Cada quien lo va a hacer desde lo que conoce, sabe y puede. Y esto sucedió con los Isaías, ¿no? Cada quien lo fue haciendo. Sin embargo, una de las cosas más importantes que tenemos que recordar, esta es una invitación a que nos replanteemos un estudio bíblico acerca de Isaías. Cada uno lo fue haciendo, recogiendo también la esencia del legado que había hecho el otro anterior a él. Y me parece tan bonito porque ya el último, ¿verdad? El último colocó elementos que tienen que ver con la misericordia, con la redención, con de verdad, desde esos pequeños actos del día a día, anunciar el reino de justicia y de paz. Creo que cuando entendemos que esa también es la promesa de Dios, pero que es una promesa que tiene deberes y que también tiene merecimientos, buscamos vivir la vida de una manera distinta. Mi provocación esta mañana es precisamente a eso. Primero, que aprendamos siempre a cuestionarnos incluso esas costumbres, esas culturas que están por debajo de la mesa porque son tan sutiles que no las vemos como un sexismo benévolo o como un sexismo disfrazado muchas veces de buenas intenciones. Pero también es más fácil reconocer que está ahí, ¿verdad? El otro sexismo, el ambivalente, porque es más fácil reconocer las actitudes o las formas violentas en que tratamos o en que tratan a otras y a otros. Pero los benévolos se disfrazan, ¿verdad? Se invisibilizan. Es como hablar de los micromachismos también. Pero están ahí presentes en nuestra cultura y son los más difíciles de desarrollar. También me llama mucho la atención y es una invitación incluso hasta para mí misma, ¿verdad? Cómo pasamos de un lenguaje de violencia a este lenguaje al que nos invita Isaías, que es un lenguaje de la misericordia. Él no utiliza el término de la ternura que empleamos ahora, ¿verdad? Porque si se fijan, hay un alza hacia estas formas de convivencia trayendo la ternura. Y como estamos tan cargadas y tan cargados de tratos violentos, de tratos que dañan a la otra persona, disfrazados de humor, de sarcasmo, de lo que sea, cuando nos ponen enfrente estos tratos afirmativos a través de la ternura, no sabemos cómo hacer, ¿verdad? Y por eso me incluyo, porque al menos en Vida Plena ha sido algo que hemos medianamente debatido, no voy a decir que ampliamente, pero cómo encontrar una ruta que nos permita desmontar. Y la semana pasada que estuve con excombatientes, mujeres que dieron mucho de sus vidas, alguien mencionaba algo bien interesante y decía, en la medida en que íbamos haciendo una declaratoria, ¿verdad? Para que las mujeres puedan recuperar la memoria y ser visibilizados sus aportes que dieron al conflicto armado y a la construcción de la paz en este país llamado El Salvador. Entonces una de ellas hacía un llamado y decía, esa palabra ni siquiera debería de estar ahí, porque es una provocación, es una incitación a seguir validando la violencia, a seguir validando la guerra. Y eso me ha hecho mucho ruido, porque al menos yo tengo más de 2 décadas de saber que hay un diccionario de la paz, pero no lo usamos, no nos lo hemos apropiado, no lo hemos hecho parte de nuestros espacios. Entonces también esto es una invitación a cómo ir desmantelando las palabras que usamos, palabras que tal vez de manera inconsciente están dañando o están hiriendo a otra persona. El tercer punto es el poner siempre la buena fe en que la otra persona es una adulta
o es una persona que tiene las capacidades y las habilidades suficientes para hacer lo que hace. Y con esto lo traigo a colación porque también me quedé pensando, ¿y cuál era el problema si Ana estaba borracha? ¿Cuál era el problema con eso? ¿Mm? ¿Acaso no vemos en tantos textos bíblicos que toda la vida se están pasando el odre de vino? Hasta Jesús lo pusieron a hacer un gran cachimbo de vino. Entonces, ¿cuál es el problema si Ana, borracha, estaba intercediendo por ella misma? Y me hizo recordar una experiencia que yo tuve. La primera vez que yo pude hablar acerca de mi duelo, de mi hija, fue estando absolutamente ebria. ¿Y qué tal si necesitamos un vehículo para poder abrir la llave de la sanación? Y también me hizo recordarme a algo que experimenté en un proceso donde habían personas alcohólicas. Y me llamó mucho la atención y la verdad es que a mí me golpeó en la cara esa experiencia, porque había muchas personas que estaban con abstinencia porque estaban limpiándose. Pero había una persona que necesitaba así, y esa fue la palabra que utilizó el médico responsable del grupo, necesitaba una microdosis de alcohol, porque sin esa microdosis de alcohol, la persona iba a pasar a otro estadio en el cual el proceso no iba a poder ser controlado. Entonces, para calmar las ansiedades, para calmar incluso los dolores corporales que esta persona tenía y sus movimientos involuntarios, le dieron una microdosis de alcohol y la persona estuvo funcional el resto del día. Y yo estaba así, con la boca abierta. Entonces, me hizo mucha colación eso también en el texto, porque todo lo endemonizamos. Todo lo llevamos hasta el otro extremo, todo lo satanizamos, ¿verdad? Venimos de esa cultura. Y creo que también es importante saber que hay escalas de grises y que hay puntos intermedios. Y por último, ya con esto cierro, eh, creo que es importante también que tengamos nuestros propios métodos para buscar esas promesas, para buscar esos milagros ocurriendo en nuestra vida, para entender la profecía personal que hay sobre cada una y cada uno. Pero eso solo se logra cuando todo lo que hago, todo lo que pienso, todo lo que siento y todo mi ser completamente, realmente y absolutamente está relegado a la divinidad. Magdalitas, ha sido un amor verles. Que esta lluvia les mantenga protegidas a ustedes y a sus familias, a las personas que nos van a escuchar en diferido también. Que todo esté bien con sus casas y nos vemos prontito. Cuídense. Bye. Yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré.